hubo mucha gente importante de Roma que hasta ahora se la estudia, el caso de Marco Aurelio, por ejemplo. La estatua más grande que hay en Roma pertenece a Marco Aurelio. Es una estatua que está montado él en su caballo ahí en una de las colinas romanas, impresionante. En fin, simplemente chispazos. Pero el que sabe mucho de esto es también Luis Felipe Villamayor. Tiene 61 años, una persona muy estudiosa, avesada, interesada, inquieta, interesada en saber los intríngulis de la vida propia y de los momentos de la vida. Por eso él también, en cuanto a su curiosidad, quiso descubrir Estados Unidos y fue allá, estudió allá, se formó allá por 14 años. Fue también acá en el plano político diputado. Mucho tiempo tuvo predicamentos, estuvo unido al UNAS en su momento y tiene una empresa técnica muy buena. Es una empresa con una de las bases de datos más grandes de Paraguay. ¿Cómo se llama tu empresa, Luis Felipe? Tecnologías Aplicadas S.A. TECAPSA. Tecnologías Aplicadas S.A. Aplicadas S.A. Sí. Entre uno de los varios productos que manejamos. Acércate, por favor. Sí. Uno de los varios servicios que manejamos es justamente el manejo de bases de datos. Pero si me permitís agregar cortito algo a lo que estabas diciendo respecto a los romanos. Lastimosamente los nazis vinieron a arruinarlo. Sí. Pero el símbolo del saludo nazi, hoy tan odiado, ¿verdad? Y estigmatizado, no es de ellos. Ese era un símbolo, un saludo muy noble de los romanos, de los que tenía un Césares. significado. ¿Vos sabés lo que significa? A ver. Significa, levantan la mano derecha y señalan al mandatario y le dicen, no te olvides de tu juramento. Es un reclamo. Eso significa, no te olvides de tu juramento. Es un reclamo y hasta constante. Eso copió Adolf. Sí, Adolf arruinó ese símbolo. Bueno, porque hoy hace ese símbolo y no es que le cae muy bien a la gente, pero en su momento era un símbolo muy noble que tenía que ver con la accountability, como dicen los norteamericanos, la contabilidad, la responsabilidad que tiene el mandatario para con sus mandados. Y también a veces se les decía en el oído a ellos, a estos encumbrados personajes, acuérdate que eres mortal. Claro, la gloria es efímera. Claro. Y así como está el presente en el plano político, la gloria es efímera, piensa esta gente de ahora, aquí, de allá, digamos. Bueno, si te referís a la política paraguaya. No, en general. En general. Y en general parece que una vez me dijo Jorge Oviedo Mato. ¿Qué te dijo? A ver. Con su permiso voy a citarlo. Él me dijo, ¿sabes, Luis? Que la gente, cuando llegamos a los cargos, me dice, yo me incluyo, me dijo, entramos en la borrachera del poder. Una vorágine, claro. Una cuestión, y ahí fácilmente te olvidas de todo. Porque entras en una vorágine donde se manifiesta el cuarto paradigma social, estudiado por los sociólogos, que dice que en 90% de los casos, cuando una persona llega al cargo, se preocupa más en maneras de mantenerse en el cargo que de cumplir la función por la cual fue electo. Y de cumplir aquello que dijo en campaña, por ejemplo. Claro. Es fundamental. Rápidamente, por eso mi respeto para el amigo Javier Milei, que estrictamente, hasta el momento, está intentando por lo menos cumplir lo que prometió. Bueno, pero le salió la otra cara. Cristina Fernández de Kirchner a criticarlo últimamente. Y hoy es el cumpleaños de Cristina, política argentina, presidenta de Argentina entre el 2007 y 2015. Y tiene un título más. A ver. La ladrona más grande de la historia de la Argentina por lejos. ¿Te parece, Chi? Absolutamente. Saquearon al país. La leona, en todo caso. O ladrona, ¿cómo? Ladrona. Imagínate que hay una foto de ella en la cual solamente lo que tiene puesto vale más de $800,000. Así, Che. Entre joyas y una cuestión absolutamente obscena. Bueno, y le criticó últimamente a
el actual presidente de Argentina, Javier Milei. Bueno, pero entre otras cosas, estamos así simplemente y periféricamente tocando historias. Hoy también es el cumpleaños de Benicio del Toro, gran actor de Puerto Rico, de Jaime Bailey, gran escritor y conductor de televisión de Perú. Reina Rich también está de cumpleaños, actriz y conductora de televisión, estuvo trabajando acá en Canal 13 de Asunción con nosotros también. En fin, Luis Felipe Villamayor, me llamó la atención esto de lo que, digamos, el análisis que hiciste sobre este asunto del hambre cero. ¿Qué es esto del hambre cero? Y saliste como para también dar un apoyo al presidente Santiago Peña, por lo menos esa es la impresión que yo tuve respecto a ese estudio, ese análisis, esa deducción que hiciste de un tema tan sensible, porque es un tema tan sensible, muy sensible, y la gente necesita saber de qué realmente se trata y qué prospección real va a tener esto de hambre cero. Mira, Bruno, el nombre de hambre cero refleja un ideal frustrado. ¿Por qué te lo digo así? Porque con el dinero que provee Fonacide, es decir, Itaipú, hablemos claro, ¿quién es Fonacide? Claro. Fonacide es la plata de Itaipú. Con los 250 millones de dólares anuales que Itaipú provee para que ningún niño o niña en el Paraguay sufra hambre yendo a su escuela o colegio, sobradamente no tendría que haber un solo niño, una sola niña en el Paraguay que pase hambre. Sin embargo, no lo digo yo. Perdón, ¿y cuántos niños en edad escolar están en escuelas y colegios? Gente carente, hablo de gente carente, más o menos. ¿Sí? ¿Se tiene un número así? Te debería esa cifra, podríamos buscarlo en Google. Pero lo que sí sé es que según la Contraloría, menos del 50% de los niños y las niñas a quienes tendría que llegar esa merienda o almuerzo escolar realmente las recibe. Es decir, o sea, el 50% de este grupo humano es el que recibe y el otro no. El otro no, porque a pesar de que el dinero existe para que cubra 100%. ¿Y por qué el otro no? ¿Por qué el resto queda y siempre quedó tradicionalmente en el camino? Entonces, cuando Peña dice que Fonacide, la forma de distribuir el almuerzo escolar, es un fracaso, pero eso es claro e indiscutible. Si imagínate que la Contraloría va más profundo todavía. Nos dice que del 100% de las escuelas y colegios, o colegios subsidiados, estatales o subsidiados, a quienes debería llegar la merienda escolar, a menos del 5% le llega. Es una barbaridad. Y durante estos años en que estuvo el proyecto de merienda escolar funcionando, se han creado grandes fortunas de gente que básicamente se ha robado el dinero. Entonces, se robó el dinero. Pero por supuesto, tenemos bancas en el Congreso que se han comprado con el dinero de la merienda escolar. Y te digo más, durante toda la campaña política, porque yo tengo muchos buenos amigos en todas las carpas, pero también en el mismo equipo actual oficialista, a Santiago Peña en todos lados le decían: presidente, aquí no nos llega la merienda escolar. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él pide un informe a la Contraloría y la Contraloría le pasa estos datos que te estoy dando. ¿Y cuál es la solución que se le ocurre a él? Lo lógico, vamos a dejar de darle a esta gente que roba descaradamente y vamos a administrar nosotros ese dinero. Y ahora, por supuesto, ¿cuáles son las objeciones que se plantean? Que la persona que va a encabezar el equipo repartidor de la plata, que nuestro amigo Tadeo Rojas, no es una persona que goza de mucha confianza ni simpatía. Entonces la idea es demasiado simple, Bruno. Si no funcionó de la manera que está funcionando ahora y simplemente ha sido una fuente de escándalos financieros tremendos, entonces la idea es: vamos a nosotros mismos a administrar el dinero. Es lo mismo que yo todos los meses le dé a un primo mío un 100,000 guaraníes para que le dé a mi tía. Y un día él me dice: mira, Luis, ¿por qué tengo que ser yo pasamano? Llamale y dale vos misma. Directamente. Porque pasando por mí, capaz que se me pierde, se me cae, hay desconfianza. Dale vos mismo.
Entonces, eso es lo que ha decidido hacer el gobierno. Vamos a dejar de darle a estos tipos y vamos a administrar el dinero nosotros mismos. ¿Y por qué se levantó toda esa gente? Porque cuando se anunció... Justamente, esa es la pregunta del millón. Si ellos eran simplemente pasamanos, Bruno, Sí. entonces, ¿por qué tanto se rebelaron contra la idea que ya no iban a administrar el dinero? Sí. Y ciertamente, algún que otro intendente o gobernador habrá que lo hizo bien. No podemos generalizar porque por concepto es errado. Pero lamentablemente la mayoría, lo dicen los números, lo hizo muy mal. Entonces, aquí, ¿cuál es la intención? ¿Cuántas intendencias y gobernaciones 272 hay? intendencias y 17 gobernaciones. 272 intendencias 72. y 17 gobernaciones. Entonces, O sea, para casi ponerla, 300.000 puestos, digamos, 300.000. básicamente 300 administradores, sin hablar de los concejales. Administradores. Claro. Casi Entonces, 300 claro, administradores. a 300 personas mensualmente se le entregaba, o no sé si era anualmente o trimestralmente, pero se le entregaba la plata, y de esa plata que se entregaba, y sigue siendo así hoy, menos 50% llegaba a destino. Entonces, para la gente que objeta... ¿Y cuántos años pasó de esto? Desde que iniciaron Estamos hablando desde el 2012, ya son 12 años. 12 años. Que vienen administrando ese dinero de manera muy poco eficiente. Y se entrega prácticamente a la mitad Y de llega la a la gente. mitad. Llega a la mitad. Pero ¿cómo el negocio? Porque si vos miras todos los papeles, todo está bien. Se hacen licitaciones. Casualmente siempre las licitaciones se las adjudican a los amigos. Repetidas a veces. Siempre gana el mismo tipo. Y él te dice, vos mirás los precios y decís, bueno, los precios son razonables. Pero ¿qué pasa? De los 1.000, por ejemplo, almuerzos que tienen que llegar, 500 nomás se entregan. Pero como el que te tiene que firmar la planilla es tu socio luego, entonces él te admite nomás, certifica que llegaron los 1.000. Pero sin embargo solamente 500 chicos merendaron. ¿Qué pasó allí? ¿Y los otros 500? Y se embolsillaron. Así de sencillo. O sea, el dinero se Claro, por supuesto, el importe de los 500. ¿Y qué pasa nunca con la llegaron. cantidad de almuerzos? ¿Qué pasa con los almuerzos en sí? Porque supuestamente se preparan 1.000 almuerzos, me decís vos. No, se preparan 500. A 500 se paga por nomás. 1.000. Por 500 nomás se preparan. Claro, claro, porque vos sos el que me conseguiste la licitación. Entiendo. Y vos sos el que me O sea, controlas. automáticamente se prepara mucho menos. Claro, yo estoy comprometido a enviar 1.000 y envío 500, pero cobro por los 1.000. El intendente de Atirá, quien estuvo con nosotros, Juan Ramón Martínez, dijo justamente en nuestro programa que los municipios tienen la capacidad de gastar menos dinero, por ejemplo, en una construcción de aula, que el gobierno, que gasta más. Entonces ellos allí sostienen que habría malversación. O sea que a través del gobierno es siempre todo muy complicado. Pero a través del gobierno totalmente, disculpame, pero ojalá que esté escuchando el intendente Atera. Eso es absolutamente descabellado lo que está diciendo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es más fácil, Bruno? ¿Controlarle a 300 ladrones o controlarle a 3 ladrones? A 3 ladrones. Claro, por supuesto. El gobierno, mira, yo sostengo, si yo fuese presidente... Buena deducción esa. Si yo fuese presidente de este país, ¿sabes lo que haría? Haría que el Ministerio de Obras Públicas cumpla lo que dice su nombre que debe hacer. Todas las obras públicas. ¿Qué tiene que hacer ni la Intendencia ni el Ministerio de Educación construyendo aulas? Lo tendría que hacer el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. También tendría que construir el mismo MOPC, tendría que hacer los hospitales. Si ellos son expertos en eso. Sí. ¿Qué sabe un intendente de construcción? ¿Qué sabe un concejal de construcción? Bueno, pero lo que él expuso es sui generis y muy interesante en el sentido de cómo se administra esa ciudad famosa. No sé si conoces. Sí, conozco Atirá. Y que tiene una la historia ciudad más limpia bueno, en su momento. Justamente él explicó eso y realmente nos dejó así boquiabiertos de cómo ellos administran eso. Quizás ellos lo hagan. Y claro, por eso. Claro, quizás ellos. Le doy el beneficio de la duda. Claro, estoy hablando de ellos. 271 otros no garantizo. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Claro, capaz que él mismo sea ingeniero, capaz que él sea un tipo extremadamente honesto y él haga las cosas bien. Ojalá y lo felicito. Pero lamentablemente es muy difícil controlar a tanta gente. O sea, es más fácil controlar a 3 que a casi 300 personas. Claro, y te digo más, Bruno.
¿Vos sabés por qué la mayoría de los concejales electos por A o B movimiento enseguida pierden la lealtad para con ese movimiento? Y te doy un ejemplo. ¿Por qué? El UNAC en las últimas elecciones, anteúltimas, metió 27 concejales y 3 intendentes. ¿Sabes cuáles siguen en el UNAC? Ninguno. Así que... Porque el micromundo en el municipio es mucho más fuerte que cualquier vínculo nacional que puedan tener. Y entonces, ¿con qué negocian a nivel de municipio? Los concejales están todos tratándose de tener parte de la torta. ¿Y cuál es la torta? El dinero que viene de afuera, para obras, para marina escolar, lo que fuere. Entonces, ¿cómo podemos afirmar que un dinero que viene para construcción de aulas se va a manejar mejor a nivel municipal que a nivel central? Vos sabés que antes el presidente de la República, te estoy hablando de Alfredo Stroessner, él elegía a los intendentes. Por supuesto, yo recuerdo. Él elegía. Sí, Carlos Barreto fue uno de ellos. Bueno, y por ejemplo, la Junta Municipal sí era elegida por la ciudadanía, qué sé yo, por la comunidad X, que eran los que tenían que custodiar fiscalizar lo que hacía el intendente, pero si ese intendente fallaba en algo, se lo reemplazaba, tenía la potestad del propio presidente. Así y no ahora, como vienen haciendo desde que asumió Filisola acá en Asunción y en el resto del país, los otros intendentes tienen que perdurar o durar 4 años o 5 años haciendo bien o mal su trabajo. No sé si me explico. Así mismo, ¿eh? Bueno, entonces, todo eso se previó mucho antes ya. Así es. Y no sé por qué bueno, eso era porque a partir del 92 eso está establecido en la Constitución, ¿verdad? Así se es. diversificó toda esa historia, pero yo creo que hay que rever esa historia, porque entonces va a tener peso un presidente, porque si la ciudad de Asunción, por ejemplo, se cae a pedazos, el propio presidente de la República no tiene injerencia sobre el que manda o comanda la intendencia municipal. Así le es. puede decir algo, le entra por acá y le sale por allá. Por supuesto. No sé si me explico. Pero el problema más grave, Bruno, es el de las gobernaciones. Primero que nada, al gobernador hay que cambiarle el nombre. ¿Por qué? Hay que llamarlo administrador de gastos superfluos. Sí. Porque no sirve para nada. No, El gobernador no puede pasar legislación. El gobernador no manda por la seguridad, ni es responsable de la seguridad, ni de la salud, ni la educación. Una de dos: o les damos esas atribuciones, o los hacemos desaparecer. Claro, por supuesto. Porque estoy de acuerdo con lo segundo. Es una quinta rueda absolutamente inservible. No hace mucho me encontré con el gobernador de Caguazú, hijo de un ex colega diputado mío, y le dije, Soto, ¿por qué no haces algo bueno por Caguazú? Gestionar el problema de esos viaductos que nunca se construyeron y que se pusieron unas rotondas hiper peligrosas. ¿Cuánta plata es lo que va a salir? Él ni no sabía de qué yo estaba hablando. Así, che. Entonces, hermano querido, esa es una figura que realmente debe desaparecer. Bueno, y el total de dinero transferido en el 2023 a gobernaciones y a municipios asciende a 384.763.163.331 guaraníes, que en dólares, ¿cuánto es eso en dólares? A ver. 384,000 millones de guaraníes. 384.773 millones, Dios mío, es una barbaridad. Es una locura de plata. Es una locura. ¿Y cuál es el resultado? Quiero saber. El resultado: chicos con hambre y, por supuesto, muchos políticos con mucha plata. Es el resultado más palpable. Y esto que dije yo de que el presidente pueda digitar, así como un ministro, como él pone y nombra a sus ministros, él debe de nombrar a los, desde mi punto de vista, a los intendentes. Entonces va a haber mayor control. Si fracasa este intendente, que también es fiscalizado, por el accionar de la Junta Municipal de su ciudad
o de su localidad, si fracasa se lo reemplaza. No porque esté en la Constitución tiene que estar ahí 5 años, 4 o 5 años, y uno tiene que aguantarse esa historia, ¿verdad? De la malversación de fondos. En total, en dólares son, 53 millones de dólares. Sí, casi 54 mil millones de dólares. Millones, 54 mil. No, 54 millones de dólares. 54 millones de dólares. Un montón de plata. 54 millones de dólares. Por supuesto. 54 Pero respecto de tu idea, Bruno, imagínate que es una cuestión que hay que debatir y analizar. Pero en los Estados Unidos, si no me equivoco, no sé si son 48 o 56 municipios ya tienen intendentes contratados, que son administradores, porque de eso se trata. Sí. Y como a cualquier administrador, si administra mal, se lo evalúa trimestralmente y si no sirve, se lo cambia. reemplaza. Pero Sencillo, por supuesto, sencillo. la lógica. Y acá no se puede hacer eso. Hasta el momento uno no. está con las manos atadas. Así es. ¿Eh? Así Uno es. está con las manos atadas. A pesar de que hay clarísimos conflictos de intereses. Te doy un ejemplo. El intendente Luque, Carlos Echeverría, él es un gran empresario de la disposición final de basura. Y hay un conflicto de intereses enorme. ¿Por qué? Porque él jamás va a apoyar ningún proyecto de reciclaje que a gritos estamos necesitando. Estamos llenos de basura por todos lados y un problema de fácil solución, inclusive que genera dividendos, pero él jamás va a apoyar eso. Porque es un negocio. Es un negocio. Mientras más basura hay, es más plata gana. Pero por favor. Una vergüenza, una vergüenza. Y esto de la gobernación central también, ¿se va a ver afectada esta gobernación central con esta disposición, digamos, que se pretende administrar desde el Ejecutivo? Y yo pienso de hambre cero. Mira, no va a funcionar peor de lo que está funcionando ahora. Y te digo más, atendé bien esto. Automáticamente, desde el momento en que deje de llegar ese dinero y que sea administrado por los municipios, ¿sabes quiénes son los que lo van a controlar con más celo? Los mismos que dejaron de recibirlos. Claro, por supuesto. Lógico. Por supuesto. Ahora más que nunca, o sea, la pucha, nos llega a todos porque hay otro aspecto político de la merienda escolar. Vos habrás visto en todas las campañas políticas se han usado la merienda y almuerzos escolares para lucirse con la foto, que es, claro, que aquello, ¿verdad? eso. Y bueno, ahora más que nunca, cada concejal a vos en cuello va a reclamar si no le llega el almuerzo escolar a su gente. Claro, por supuesto. Entonces, para mí, te digo con toda franqueza, va a funcionar mucho mejor de lo que está funcionando esta ahora. disposición del presidente. Absolutamente. ¿Y quién va a ser el administrador? Tadeo Rojas. Tengo entendido inicialmente Tadeo Rojas, pero la persona en particular es irrelevante, el sistema es lo que estamos buscando. Tadeo Rojas tiene sus peros, no es santo de mi devoción, pero no creo que pueda hacer un peor trabajo de lo que está sucediendo y va a estar muy controlado. Con casi 300 personajes. Claro, que hoy lo administradores. Claro. Decime, ¿y esto ya está vigente o cuándo todavía comienza? No, todavía se tiene que aprobar íntegramente por el Congreso y una vez que queda aprobado, reglamentado, va a entrar en vigencia. Por eso al principio te dije, eso hasta hoy sigue funcionando así como pero estamos. fueron puestos intendentes a Amburu Vicharoga y ¿cómo se les contentó, digamos, entre comillas? ¿Cuál fue la respuesta real ahí? Claro, lo que pasa es que una suerte de negociación allí y no todo el dinero de Fonacide va a dejar de ir a los municipios. Solamente la parte que tiene que ver con el almuerzo o merienda escolar. El resto va a seguir yendo. Y encima el presidente se comprometió a algo que realmente no lo puede hacer, salvo que se modifique la Constitución Nacional, que el 100% del impuesto inmobiliario sería administrado por ellos. Yo no creo que eso haga falta. Absolutamente. La mayor parte ya lo administran ellos, 70%. No veo por qué el 100% tiene que ser. Y ahora llegan las clases y las escuelas se caen, las escuelas nunca están listas. Barbaridad. Y creo que hay más de 5.000 o 6.000 escuelas, no sé, alguien dijo 9.000 inclusive. 9.000 es más cercano. Sí. Así que al final de cuentas, y eso todo administran estos personajes. Así es. Entre gobernadores e intendentes. Con toda esa plata. Con toda esa plata. Evidentemente hay que probar otra cosa. Vamos a probar que obras públicas se haga cargo. Pasaron ya 35 años de esta prueba y seguimos tropezándonos con la misma piedra, ¿no te parece? Sí. Si en 35 años no te funcionó, una persona normal te diría, ¿sabes qué? Esto no funciona.
esto no funciona. 35 Más años. evidencia que eso, hermano querido. Y cuánta gente que se llenaron los bolsillos, que tampoco Bancas, va presa sí. esa gente, ¿verdad? Y están así tan campantes. La Algunos- justicia no actúa acá. ¿Cómo es el asunto? Y bueno, ¿sabes qué, Bruno? Yo siempre sostuve que el político tiene que tener una causa. ¿Verdad? Barack Obama tenía la causa de la salud pública, así como Teddy Roosevelt. De Martin Luther King, la justicia social, ese tipo de cosas. ¿Cuál es la causa de los políticos actuales? Para mí, la causa principal en este país debería ser el depuramiento de la justicia. Konrad Adenauer decía que la justicia es el principal pilar de la democracia. Todo llega al árbitro más temprano que tarde. Y lo que está diciendo es justamente, Bruno, el problema primigenio de nuestra democracia. La justicia es demasiado endeble. Débil. Si hoy se cumpliesen todas las leyes, te cuento que el país andaría perfectamente. Pero seguimos produciendo más leyes de manera a hacer cumplir la ley que ya no se cumple. Y simplemente Produciendo no funciona. leyes porque nadie... Y somos 7 millones de habitantes. Algunos dicen inclusive menos. Entonces, ¿cómo no funciona un país así? Tiene que funcionar, ¿verdad? No tenemos que estar hablando de este tipo de cosas No hoy, hay por justicia ejemplo. independiente, lamentablemente. Y el primero que comenzó a erosionar tremendamente la justicia en este país fue justamente Nicanor Duarte Frutos, cuando ¿sí? arrodilló a la Corte Suprema ante él. Y desde ese punto más que nunca, todos los magistrados, llámese jueces o fiscales, lamentablemente tienen que estar atentos al viento político para no ser llevados y arrastrados. El caso de Katia, ¿cómo vos analizas? Y mira, mi querido Bruno, yo sé que sin duda la maquinaria aplanadora cartista se la pasó por encima, sin duda, pero también debemos reconocer que ella tenía más flancos que un portaaviones. Así que... No podés enfrentarte al poder más fuerte de la República a menos que tengas un antecedente impecable. Y desde el punto de vista jurídico, lamentablemente hubo causales. Ella no, ¿cómo es que ella, sabiendo a qué se enfrentaba, se permitió hacer esas cuestiones que finalmente ni siquiera, de las cuales ella ni siquiera se defendió? Porque yo escuché su alocución, estaba muy ansioso de escuchar cómo se defendería ella de las acusaciones y nunca lo hizo. ¿Era o no la firma de ella en ese certificado en el cual ella certifica, valga la redundancia, que esos dos funcionarios estuvieron con ella sesionando un día feriado? ¿Fue ella o no la que pidió que esos dos funcionarios ni siquiera firmen asistencia, sin fundamentarlo? Porque yo cuando era diputado también los choferes, por ejemplo, no estaban obligados a firmar asistencia porque estaban por la calle. Pero para que otra persona, un funcionario que hacía oficina, tenga que estar eximido de esa obligación, tenía que haber un fundamento. Entonces todas estas cuestiones son las que se le atribuyeron a ella. Ella nunca se ocupó de levantar jurídicamente esto. Quizás se le denegó el derecho a la defensa como correspondía, puede ser cierto, pero ella tuvo como 20 minutos. Yo la escuché para defenderse y yo estaba ansioso porque ella es buena abogada. Nunca se refirió a las acusaciones. Entonces cuando Dionisio Amarilla justamente dice eso, que tampoco es ningún santo, pero él dice que ella no presentó un descargo respecto a las acusaciones, tenía razón. Decime, mencionaste a Dionisio y fueron 3 o 4 los liberales que ahora fueron, digamos, radiados del seno liberal, entre paréntesis, a raíz de este tipo de cosas y bueno, de supuestamente estar involucrados con el sistema colorado y ese tipo de historias. Sí, seguramente. Esas 4, digamos, el despojo de estos 4 senadores, no es la misma cosa que lo que ocurrió con Katia, digamos, desde la esfera parlamentaria. No es la misma cosa. La lectura no es la misma cosa. O sea, sacar a 4 porque dicen que no hacen causa común con el directorio del Partido Liberal Radical Auténtico y lo mismo que se hizo con Katia en el Parlamento, ella como senadora o ex senadora hoy. No es la misma cosa. No, porque estos 4 no están siendo expulsados del Senado. Ellos no pierden su banca. Lo que pierden siendo expulsados del partido es la oportunidad de volver a postularse
con la chapa liberal. Pero ellos siguen en sus bancas. A Katia se la sacó del Senado. Ella perdió su investidura. Siguen en sus bancas, pero ya como liberales o como qué. ¿Quiénes? ¿Los 4? Sí. No, ellos no pierden su banca. Sí, pero siguen siendo liberales. Según el directorio, y una vez que la asamblea lo confirme, van a dejar de estar afiliados al Partido Liberal. Quedan sin partido. Decime, ¿cómo está en general la oposición hoy desde tu óptica? Porque vos, sin estar activamente en la política, digamos, como antes, vos lo mismo ocultás esto y tenés una visión muy clara de las cosas. ¿Cómo vos ves la reacción opositora? ¿Hay oposición realmente acá? Por eso mencionaba lo de la fuerza increíble del coloradismo, que arrasó con esto de Katia, más allá de lo que expuso también Nakayama, que dijo que tenían que ser 30 votos y no 23, algo así dijo, de acuerdo a algo que se firmó en diciembre pasado por los mismos colorados. Instauraron ellos, pasaron por encima y resolvieron sacarla con 23 votos y no con 30, como supuestamente se debió de hacer. Hay oposición, digamos, está fuerte la oposición, y después de esta sacada de Katia, ¿se fortalece la oposición o disminuye la fuerza de la oposición? Mira, el problema, Bruno, es que yo no veo una figura que realmente ejerza una oposición con la autoridad moral de hacerlo. Y los pocos que están son demasiado... Mira, en todo el Senado en este momento yo no veo a ningún otro opositor con la estatura de opositor que no sea Nakayama. Porque Celeste Amarilla también tiene sus flancos. Celeste Amarilla habla muy bien. Generalmente lo hace de manera muy bien fundamentada, absolutamente. Y en cierto momento, para mí, que fue la figura más importante de cualesquiera oposición existe en el Paraguay, pero ella también tiene sus flancos. Ya se tiene que cuidar. Nakayama es un tipo que no tiene techo de vidrio, yo no lo conozco. Pero una sola golondrina no hace la primavera. Entonces, en general, yo no veo ni que el Partido Liberal en sí, que es el tradicional opositor, ejerza una oposición real, sólida, con una autoridad moral de hacerlo. Porque están ellos también, cada uno de los referentes importantes, tiene esqueletos guardados en los placares. Entonces, para el cartismo es demasiado fácil fumigarla a cualquiera, porque todos tienen fatos. Ese fue el gran problema desde el principio de Katia. Y mira, ni se habló del hecho, ni se le acusó del hecho de que había un suboficial de policía que con la remera del Encuentro Nacional andaba haciendo campaña política para ella. Ni se tocó eso y otras cosas más. Entonces, lamentablemente para ella, ¿verdad? Y lo siento mucho porque originalmente pintaba muy bien. Ella incurrió en los mismos vicios que criticaba. Entonces, si te vas a enfrentar a los grandes poderes de un país, tal cual te dije, tenés que estar limpito, mi cuate. ¿Y no podría ser ella la figura de la oposición para el 2028? Lo dudo porque ella pues deportivo yo. Ella nunca armó un equipo. Yo. Y te digo más, las grandes injusticias históricas. Deportivo yo. Deportivo yo. Yo recuerdo cuando tenía yo mi movimiento Justicia para Todos, recordarás. Sí. Más de una oportunidad traté de hablar con ella, a ver si podíamos en conjunto. No había caso. Dijiste eso acá, sí, me acuerdo. No había caso de hablar, de armar con ella nada. Ella tuvo la brillante oportunidad de armar una estructura como la armó Oviedo, que sí lo hizo, lo convirtió a él en un jugador importantísimo en la política porque armó una estructura nacional. Pero ella tiene simpatía de mucha gente, pero nunca se ocupó de hacer ese trabajo de campo, de departamento por departamento, distrito por distrito, armar su propia estructura de simpatizantes, con lo cual iba a ser diferente la historia. Entonces yo no la veo a ella como una potencial o ni siquiera potable candidata. Bueno, síntesis, a ver, hambre cero, a ver, sintetiza esto, a partir de ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se va a dar? ¿Cuándo se cristaliza esto? Bueno, con hambre cero lo que hay que esperar es que se reglamente, que se apruebe en su totalidad la nueva ley, que se la reglamente y que se lo ponga en práctica inmediatamente, porque mira, hay una cosa que nos olvidamos, Bruno. Todos los días, y mientras que estamos hablando aquí, ya hay chicos que están pasando hambre. Cuando que la plata está,
para que a todos les llegue esa merienda o ese almuerzo escolar. Y si no se llega, es porque se queda en los bolsillos de algunos políticos inescrupulosos que no tienen vergüenza en la cara para estar tragándose el dinero de los chicos. ¿Se puede saber alguna vez, o se va a saber alguna vez, el listado de nombres de toda esta gente que se aprovechó de la cuestión de los niños y todo ese tipo de cosas? Ya hay una lista de 38 ¿Así? que están denunciados por la Contraloría por haber incumplido con la rendición de cuentas de Fonacide. Puedes comenzar tu lista con esos 38 y publicarlo por todo el país, que hasta hoy día no rinden cuentas.